precisamente para seguir hablando de ese tema se encuentra ya con nosotros el asambleísta Daniel Mendoza para poder analizar más sobre la proforma presupuestaria de este año. Asambleísta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedan muchísimos interrogantes en la ciudadanía. Primero, hablemos un poco sobre el monto total de este presupuesto del Estado para este año, en cuanto se reduce en comparación al año anterior. Bueno, existe una disminución importante que básicamente demuestra que esta es una proforma que es responsable de manera social. En realidad hay un 2.8% de disminución versus la propuesta del año anterior, y lo que se está precautelando es precisamente planificar un Estado que puede cumplir con sus compromisos. Me parece que lo que más le hizo daño al país a nivel económico en el gobierno anterior fue precisamente planificar y presupuestar el gasto de una manera irresponsable con precios del barril de petróleo que no eran reales, que no consideraban una industria que es totalmente cíclica y que evidentemente ocasionaron que haya hoy una infraestructura construida tan amplia, pero que no se tengan los recursos necesarios para operar y mantener la misma. Por lo tanto, se trata de tener hoy una proforma absolutamente responsable, conservadora, coherente, que no tiene ningún tipo de shock a nivel social, que no tiene una medida dramática y que precisamente, como lo ha dicho el presidente, tampoco está escrita en piedra. Es decir, nosotros vamos a hacer las observaciones necesarias en la comisión. De hecho, ustedes van a recibir, por ejemplo, a rectores de universidad, a los jubilados, a diferentes sectores para que también entren y comparten sus puntos de vista sobre el presupuesto. Estamos recibiendo un sinnúmero de comparecientes, hemos recibido ya principalmente autoridades, hasta ahora el ministro de Finanzas, el ministro de Vivienda, el ministro de Telecomunicaciones, representantes del Ministerio de Transporte. Esperamos recibir al resto de autoridades que han sido convocadas y también a los actores sociales que están hoy pronunciándose sobre la proforma en medida de lo que nosotros consideramos pueda ser modificado, redistribuido dentro de los rubros, ¿no? Luego obviamente es una potestad del Ejecutivo el asumirlas o no. Ahora, este presupuesto se enmarca también en el Plan de la Prosperidad 2017-2021, sin descuidar los servicios sociales. También apunta a un crecimiento que aquí se refiere al 1.4% en el crecimiento económico. ¿Cómo pretenden ustedes alcanzar ese crecimiento? ¿De qué forma? Bueno, veamos claramente que se están haciendo proyecciones conservadoras, por ejemplo, en el la participación de la empresa privada, por ejemplo. En el tema de las concesiones, se está presupuestando solamente $1.000 millones producto de ingresos a través de estas concesiones que están construyéndose, pero se tiene pleno conocimiento de organismos internacionales que básicamente están evaluando las empresas públicas del país y que se estiman muy por encima de esos $1.000 millones. En el caso, por ejemplo, de CNT, se ha contratado incluso una banca de inversión para hacer la evaluación y se está proyectando alrededor de $3.000 a $4.000 millones de ingresos para el país. Efectivamente, lo más importante es lo que usted acaba de decir, Mariuxi. El alcance del Estado es lo que hay que determinar. Eso es lo más importante y eso no se consideró en el gobierno anterior. Cuando ya el Estado empieza a ser ineficiente y el privado empieza a ser mucho más eficiente para los intereses. Pero para eso hay que crear confianza, además. Es decir, el sector privado tiene que tener confianza y me parece que ese es el compromiso que debe asumir el país entero, empresarios, actores sociales, el gobierno nacional. Al Ecuador lo vamos a sacar adelante en equipo y tiene que haber un compromiso de todos los actores económicos y sociales. Por lo tanto, la confianza creo que se está reconstruyendo, incluso a nivel internacional. La imagen que tiene el país es mucho mejor de lo que era en los años anteriores. Hace poco estuve visitando con una agenda intensa en Washington y obviamente recibí muchas felicitaciones y comentarios sobre la imagen que el Ecuador proyecta a nivel mundial hacia la comunidad internacional. Es decir, se ha recuperado la confianza, pero efectivamente hay que consolidar los cambios positivos que se han obtenido en estos últimos meses, y eso es responsabilidad de todos nosotros, Asamblea, Ejecutivo, actores sociales, empresarios, que creamos en el Ecuador y que trabajemos en equipo para sacarlo adelante. Pero por un lado, asambleísta Mendoza, está la participación de la empresa privada que se relacione con la participación de las empresas públicas, pero por otro lado también hay la preocupación de la eliminación de los subsidios. ¿Contempla este presupuesto la eliminación de subsidios? No, lo que contempla es justamente no contempla ninguna medida de shock social. Es decir, el presidente no ha todavía tomado ninguna decisión en el sentido de eliminar ningún tipo de subsidio al gas. Creo que debe trabajarse en una focalización del subsidio, pero eso tomará su tiempo, porque efectivamente hay que contrarrestar el contrabando
avanzando, hay que tomar algunas medidas económicas importantes en esa línea, pero siempre pensando en las grandes mayorías y pensando en los sectores menos atendidos, los más vulnerables. Por lo tanto, somos efectivamente una Asamblea Nacional que va a evaluar esta proforma y que va a hacer las observaciones respectivas en respuesta a nuestros mandantes. Luego de esto, pues el Ejecutivo deberá asumirlas o no. Eso ya es responsabilidad del presidente y de su equipo de trabajo. La producción me confirma si tenemos un video que teníamos listo para hacer también un análisis de otras reacciones que habíamos tenido. Por ejemplo, me dicen que no lo tienen listo, pero en todo caso seguramente usted también vio esa entrevista. Fue en la mañana con nuestro compañero Eduardo Califé. César Ron decía, a ver, el presupuesto es muy ajustado y no se contempla que en ningún presupuesto se reduzca presupuestos tanto para educación como para salud. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, es que efectivamente se está garantizando la operatividad de estos sectores sociales que son de extrema importancia para el gobierno, para nosotros, pero evidentemente hay una preocupación por toda esta construcción sin estudios, sin análisis, absolutamente irresponsable, que terminó dando como resultado tener muchos elefantes blancos. Ahora. Sí, que ahora hay que ajustar. Se trata de poner en orden la casa, se trata de ordenar las cuentas y garantizar que ninguno de estos sectores se vean afectados. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como comisionados que estamos observando esta proforma, pero efectivamente lo que nosotros tenemos como compromiso es los sectores menos atendidos, más vulnerables, que deben tener garantizados sus derechos. Porque la preocupación era los presupuestos que se destinaban a las universidades, pero decía, por ejemplo, el ministro Richard Martínez que se había revisado la situación de universidad por universidad, dice que está listo el directo. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente César Ron en una entrevista. En un presupuesto que está muy ajustado, en un presupuesto que tiene que cumplir la norma constitucional. Y la norma constitucional es muy clara. Salud y educación no pueden ser disminuidos. Y en el presupuesto general del Estado, salud y educación están disminuidos. ¿Qué mueve la economía? La inversión, el capital, es la que genera la dinámica económica. Y esa parte es restringida. Por eso es que casi no hay crecimiento económico el próximo año en el país. Y lo otro, el tamaño del Estado está muy obeso, muy gordo. Hay que hacer un mayor sacrificio de parte del Estado en bajar el tamaño del Estado. Bueno, en bajar el tamaño del Estado, el gasto público, que también se viene diciendo que hay que hacer una revisión casa adentro de las instituciones públicas, viáticos, viajes. Pero hay un crecimiento, porque la asambleísta César Ron está diciendo en este caso, asegurando de que no se ha visto un crecimiento económico del país. Dice el asambleísta Ron que no existe crecimiento, pero la proforma demuestra que va a haber un crecimiento menor. Efectivamente es considerablemente pequeño, 1.7% versus el PIB anterior, pero efectivamente eso demuestra que hay un buen manejo económico en el Ecuador. Se cumplen absolutamente todas las condiciones constitucionales, es decir, la proforma que presenta el gobierno, el presidente, garantiza que los sectores sociales, educación, salud, tengan su operación normal, y por eso nosotros lo que estamos garantizando también es que estas demandas sociales que están apareciendo ahora, universidades, profesores y demás, pues puedan ser recibidas en la comisión y nosotros poder procesarlas a posterior ya en las observaciones que serán incluidas en el informe. ¿Y se cumple con las normas constitucionales el presupuesto? Se cumplen, lo acabo de decir, la proforma garantiza que los sectores sociales, tanto educación, salud, tengan lo necesario para poder operar como lo han venido haciendo hasta ahora y obviamente ajustando las cuentas necesarias porque estamos en un momento económicamente adverso que hay que ordenar la casa adentro, hay que garantizar que la austeridad está en todas las carteras de Estado y que efectivamente no se elimina ningún tipo de subsidios, como lo preguntó usted hace un momento, porque eso es lo que el país está pidiendo, básicamente. Y en el caso de nuestros jubilados, el aporte del Estado, el pago de las pensiones, ¿está garantizado en su presupuesto? Es uno de los elementos más positivos que tiene esta proforma, básicamente recoge esa petición que hicieron nuestros jubilados, a quienes les debemos muchísimo. El sector amazónico también tiene un gran aporte en esta proforma, por lo tanto hemos considerado, y me parece que la proforma recoge este sentimiento ciudadano, en donde los jubilados por muchos meses, años ya han venido peleando por estos pagos justos y que ahora recién el Estado va a poder cumplir con esta proforma 2019. Y con las decisiones y con los objetivos y metas que se había puesto el presidente de la República al iniciar la gestión, precisamente. Me parece que el presidente está cumpliendo a cabalidad con lo que ofreció, con lo que ha pronunciado públicamente cuando ha recibido este tipo de situaciones, y por eso me parece también que la proforma 2019 es socialmente responsable y no se trata de gastar más, sino de invertir mejor. Eso es lo más importante, que podamos nosotros garantizar que la seguridad jurídica, que el Estado ecuatoriano está comprometido a trabajar de la mano con el empresario privado, que tenga el concepto de corresponsabilidad para sacar conjuntamente adelante el Ecuador. ¿Cree usted que finalizando el mes de noviembre ya la Asamblea ha tomado una decisión?
Nosotros tenemos un plazo hasta el día sábado, vamos a, Dios mediante, tener una última sesión de comisión el día viernes, donde esperamos tener ya un informe que poder trasladar al Pleno de la Asamblea Nacional. Me parece que el mes de noviembre será tiempo suficiente para poder presentar las observaciones respectivas, ¿no? Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias, Mauricio, por la invitación. Daniel Mendoza, asambleísta, con nosotros en este espacio de entrevistas en Telediario Estelar.